Antecedentes de la Revolución Mexicana. La filosofía oriental produjo esta sentencia: donde hay satisfacción, no hay revoluciones. Partiendo de esta filosofía, podemos advertir que la inconformidad producto de la injusticia fue la precursora del movimiento armado de 1910. Vamos al reencuentro de nuestra historia. Para el historiador Jesús Silva Herzog, la causa principal de la Revolución Mexicana fue la existencia de enormes haciendas en poder de unas cuantas personas de mentalidad semejante a la de los señores feudales de la Europa del siglo XIV y XV. Así señala y analiza en su obra Breve Historia de la Revolución Mexicana. Principales causas de la Revolución Mexicana de 1910. Número 1. La dictadura de Porfirio Díaz. Este caudillo autoritario estaba en poder desde 1876, reeligiéndose hasta en 7 ocasiones. Número 2. El latifundismo. 40% de las tierras mexicanas eran propiedad de solo 480 hacendados, quienes mantenían en la ignorancia y miseria a millones de campesinos. Número 3. El imperialismo. Grandes capitalistas extranjeros controlan los ferrocarriles, las minas, el petróleo, etc. Mientras tanto, las masas trabajadoras sufrían la pobreza y carecían de derechos sociales. Principales hechos. En 1910 Porfirio Díaz se religió por séptima vez, después de encarcelar al candidato opositor Francisco I. Madero. Pero este, al salir de prisión, hizo un llamado a la rebelión nacional y fue seguido por líderes populares como Pancho Villa y Emiliano Zapata. Al verse acorralado, Porfirio Díaz renunció el 25 de mayo de 1911 y huyó a Europa. El Plan de San Luis fue un manifiesto promulgado el 5 de octubre de 1910 por Francisco I. Madero, líder del movimiento revolucionario mexicano y candidato presidencial por el Partido Nacional Antirreeleccionistas. El documento convoca a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910 para derrocar el porfiriato y establecer elecciones libres y democráticas. 1. También se comprometía a restituir a los campesinos las tierras que les habían sido arrebatadas por los hacendados. 2. Aunque se redactó en San Antonio, Texas, fue fechado el 5 de octubre y último día que Madero estuvo preso en prisión de Lecumberri a fin de evitar conflictos con el gobierno de Estados Unidos. Muy pronto llegaron a la Ciudad de México las copias de San Luis. La prensa capitalina formaba del desarrollo de un complot. 3. El 18 de noviembre de 1910 fue descubierta una conspiración contra Díaz en la ciudad de Puebla. La conjura era dirigida por Aquiles Cerdán, quien fue asesinado junto con su familia por la policía. 4. Sin embargo, como respuesta a la proclamación de Madero, en noviembre de 1910 comenzaron a surgir levantamientos armados a lo largo de México. Finalmente culminaron con la renuncia de Porfirio Díaz, el triunfo de Madero en las elecciones presidenciales de 1911, así como en la Revolución Mexicana, que duraría alrededor de una década y cobraría la vida de cientos de miles de mexicanos. El maderismo fue el primero de los movimientos que conformaron la Revolución Mexicana. Fue dirigido por Francisco I. Madero entre 1909 y 1910. Su objetivo principal fue lograr la regeneración democrática del país a través del sufragio efectivo y la reelección de los funcionarios públicos. Estas ideas fueron plasmadas por Madero en su libro La sucesión presidencial en 1910, que levantó ámpula entre la clase mexicana e incluso permitió que Madero se entrevistara con presidente Porfirio Díaz. Madero se presentó como candidato presidencial en 1910 contra Porfirio, aunque poco antes de las elecciones fue encarcelado a fin de declarar ganador al general Díaz. Al escapar de la cárcel proclamó el Plan de San Luis, base ideológica de la revolución maderista. Los maderistas fueron la fracción revolucionaria y partidaria a algunos ideales del Partido Liberal Mexicano y en sí a las ideas reformadoras moderadas de Francisco I. Madero. Al principio de la revolución, la mayoría de los revolucionarios estaban a favor de estas ideologías moderadas y no tan anarquistas como las de Ricardo Flores Magón, aunque estas tenían una visión más amplia de lo que una revolución en realidad era.
Los pelemistas, con su evolución ideológica anarcocomunista, fueron derrotados a traición en Tijuana por los que se refugiaron en Estados Unidos para seguir su lucha, que pronto se extinguió al no unirse con las ideas maderistas de la revolución política, que eran mayoría. Los maderistas lograron la presidencia con la toma de Ciudad Juárez al mando de Pascual Orozco y con los tratados de Ciudad Juárez, y después del interinaje de León de la Barra llegan al poder con la decena trágica y la oposición de rebeldes como Emiliano Zapata y Pascual Orozco. Los maderistas pronto se disuelven y formaron un frente constitucionalista en contra de Victoriano Huerta. Zapatismo. Zapatismo es un término empleado por historiadores para referirse al movimiento armado identificado con las ideas de Emiliano Zapata, caudillo de la Revolución Mexicana, plasmadas principalmente en el Plan de Ayala de 1911. Los integrantes del Ejército Liberador del Sur, encabezado por Zapata, era conocido como los zapatistas. Una de las frases más simbólicas del zapatismo era que la tierra es de quien la trabaja, reflejo de una suerte privatismo, acuñada originalmente por el propio Zapata mientras trataba de eliminar el caciquismo en México y restituir la posesión de la tierra a las clases campesinas del sur del país. Decena trágica. Se conoce como decena trágica el movimiento armado que tuvo lugar el 9 de febrero al 18 de febrero de 1913 para derrocar a Francisco I. Madero de la presidencia de México. La sublevación se inició en la Ciudad de México, cuando un grupo de disidentes se levantó en armas, comandado por el general Manuel Mondragón, y pusieron en libertad a los generales Bernardo Reyes y Félix Díaz, que estaban presos. Posteriormente asaltaron algunas dependencias de gobierno y decretaron estado de sitio. Al caer herido el ganador Lauro Villar defendiendo el Palacio Nacional, Madero nombró en su lugar a Victoriano Huerta. Al paso de los días se solicitó la renuncia de Madero y José María Pino Suárez, lo cual fue rechazado. El 17 de febrero, Gustavo Amadero descubrió que Huerta estaba en arreglos con los opositores y le llevó ante el presidente, quien creyó en sus palabras y lo arregló y lo liberó. Poco después, Huerta firmó un acuerdo con Félix Díaz en su calidad de jefe del Ejército Federal, consumado su traición destruyendo al presidente y al vicepresidente. El acuerdo tuvo lugar en la sede de la Embajada de Estados Unidos Mexicanos con el apoyo del embajador Henry Lane Wilson y es conocido como el Pacto de la Embajada. Ese mismo día, Madero y Pino Suárez fueron apresados y obligados a renunciar el día siguiente. El 20 de febrero, Victoriano Huerta fue designado al presidente mediante una serie de maniobras legítimas, por lo que sería conocido como el designado como presidente mediante una serie de maniobras legítimas, por lo que sería conocido como el usurpador, aunque haya constitucionalistas como Felipe Tena Ramírez, quien argumenta que jurídicamente no hubo una usurpación, más bien lo que fue es una alta traición vía golpe de Estado. Victoriano Huerta. Huerta renunció con el embajador de Estados Unidos Henry Lane Wilson y así firmaron el Pacto de la Ciudadela. El plan de Huerta impidió que llegaran los esfuerzos de Felipe Ángeles a la capital, dio un golpe de Estado. El 19 de febrero convenció a Madero y a Pino Suárez de renunciar a sus cargos a cambio de sacarlos de la capital. Después, el Congreso nombró presidente interno a Pedro Lauscarian, quien estuvo 45 minutos. Trampolín presidencial de Huerta. Después de esos minutos, Victoriano Huerta se convirtió en el presidente del 19 de febrero de 1913 al 15 de julio de 1914. Muerte de Francisco y Madero. Madero y José María Pino Suárez. El 22 de febrero, los sicarios de Huerta mataron a Madero y a Pino Suárez. La versión oficial: los políticos murieron por fuego cruzado entre custodios y desconocidos que querían liberarlos. Presidencia de Huerta. Se enfrentó a la Cámara de Diputados e instauró un régimen militarista sangriento. Prescindió a Félix Díaz y disolvió el Congreso a impulso a las levas para aumentar el ejército. Asesinó a los diputados Rendón, Pastelín, Domínguez, Gurrión y González. Intervención de Wilson. No vendió armas ni hurtistas ni revolucionarios. En 1914 supo que Alemania vendió casquillos de balas a Huerta, lo que llamó el traje y ordenó que la Infantería Marina de Norteamérica ocupara el puerto de Veracruz el 21 de abril.
El final de Huerta. El ejército de Pablo González ocupó Monterrey y Tampico. Francisco Villa derrotó a Chihuahua, Coahuila, Torreón y Zacatecas. Álvaro Obregón avanzó por la costa del Pacífico hasta ocupar Guadalajara, a mediados de 1914. En el sur ardía una rebelión zapatista. Huerta al exilio. El 14 de julio de 1914 entrega el poder a Francisco S. Carvajal. Murió el 13 de enero de 1916 por cirrosis hepática en la cárcel de Fort Bliss. Adiós, compañeros, los Etapa desalmadores. constitucional. Adiós, mi teniente, don Mariano Torres. El Plan de Guadalupe. El Plan de Guadalupe fue firmado en la hacienda de Guadalupe Ramos Arizpe, en el estado mexicano de Coahuila, el 26 de marzo de 1913 por Venustiano Carranza, quien repudiaba al gobierno golpista de Victoriano Huerta acusando de traición contra Francisco I. Madero. Se desconocía a los tres poderes federales y a los poderes locales que no aceptaran el plan. Los sublevados nombraron el comandante en jefe del primer ejército, que se denominaría constitucionalista, al ciudadano Venustiano Carranza. El texto establecía que al entrar en la capital del país, Carranza o quien lo hubiese sustituido en el mando por razones necesarias se encargaría del poder ejecutivo el tiempo perentorio para convocar a elecciones. Este plan sufrió algunas modificaciones, entre ellas la del 12 de diciembre que consideraba también la obligación de convocar a elecciones para celebrar un congreso constituyente. Fue firmado en la hacienda de Guadalupe en Ramos Arizpe, en el estado mexicano de Coahuila, el 26 de marzo de 1903. La Convención de Aguascalientes. La Soberana Convención de Aguascalientes fue una reunión que tuvo lugar durante el proceso de la Revolución Mexicana. Se celebró desde el 10 de octubre hasta el 9 de noviembre de 1914. Fue convocada el 1 de octubre de 1914 por Venustiano Carranza, primer jefe del ejército constitucionalista, bajo la denominación de Gran Convención de Jefes Militares con mando de fuerzas y gobernadores de los estados, y cuyas sesiones iniciales tuvieron lugar en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, aunque con posterioridad fueron trasladados al Teatro Morelos en Aguascalientes, que nombró a la convención. La Constitución de 1917. La Constitución Política de México de 1997 es la norma suprema en el país. Es el hacer político legal para la organización, relación del gobierno federal con los Estados Unidos mexicanos, los ciudadanos y todas las personas que viven o visitan el país. Se trata de una aportación de la tradicional jurídica mexicana al constitucionalismo universal, dado que fuera la primera constitución de la historia que incluyó muchos derechos sociales. Incluye 9 títulos que contienen 136 artículos y 19 transitorios. El primer título y sus 38 artículos hablan acerca de los derechos humanos, las garantías individuales y la ciudadanía mexicana, mientras que los siguientes 98 artículos definen la estructura del Estado mexicano. Entre los cambios respecto de la Constitución de 1857 se encuentra la eliminación de la reelección del presidente de la República Mexicana y la eliminación también del cargo de vicepresidente.